Hola chiquillos, buenos días. Espero que estén todos súper bien. Como siempre, ir dejando su nombre y curso en el chat para que quede la asistencia registrada de inmediato. Chiquillos, vamos a seguir el día de hoy, como lo sabemos muy bien, con la unidad de nivelación, viendo ya el segundo y último tema de la clase, que es el de fuerzas y leyes de Newton. Chiquillos, vamos a verlo bien a grandes rasgos, porque es un tema que igual manejamos y igual debemos recordar bien estas leyes. La próxima semana, chiquillos, no sé si tenemos clases por el tema de Semana Santa, pero de tener clases vamos a, ¿cómo se llama?, trabajar ejercitación de todas las materias que hemos visto, ejercitación de esto bien a full, con una actividad que va a ser evaluada, así que en el Classroom va a quedar una guía de ejercitación que les pido que vayan realizando, que si en caso de que no tuviéramos clases, aquí va a estar igual, pero el tema es que vayan practicando y trabajando con ella y ejercitando, y cualquier duda, la siguiente clase sea la próxima semana o la subsiguiente, la vamos a resolver antes de ya empezar con la unidad número 1. Así que comenzamos, chiquillos, el día de hoy. Vayan dejando, como siempre, su nombre y curso en el chat para dejar constancia de la asistencia. Y comenzamos el día de hoy con esta segunda y última parte de la unidad de nivelación. Era bien cortita, pero igual tenemos que, obviamente, repasar estos conceptos que son claves y son la base de todo lo que viene ya en esta primera unidad que empezamos en las próximas semanas, que corresponde ya a movimiento circunferencial. Así que tenemos que tener ahí claridad con estos conceptos para poder pasar ya a los siguientes. Así que los objetivos de la clase, chiquillos, van a ser reforzar los conceptos de fuerza y leyes de Newton, y solo vamos a nombrar, chiquillos, así a grandes rasgos, recordar lo que son las fuerzas más importantes que existen en las distintas situaciones cotidianas. Así que es importante que ahí lo revisemos. Así que esos son los objetivos de la clase, chiquillos, el reforzar los conceptos de fuerza y leyes de Newton, y reconocer y vamos a reconocer así bien a grandes rasgos las fuerzas más importantes. Chiquillos, otra cosa, como ya sabrán, desde la próxima semana se empiezan a realizar las clases vía Google Meet, que es ya nos emigramos completamente a Google Classroom, así que atención con este instructivo para cómo conectarse a las clases y todo lo que corresponde, porque la siguiente clase que tengamos, ya sea la próxima semana o cuando nos volvamos a encontrar, vamos a estar trabajando en esa plataforma. O sea, Zoom ya definitivamente lo dejamos, a menos que haya algún problema con la plataforma de Google, pero ya desde la próxima semana todos emigramos y nos vamos a Google Meet. Así que, eso pues, chiquillos. El objetivo, lo primero que vamos a ver hoy día, chiquillos, y recordar, corresponde a este concepto de fuerza. ¿Puede Vamos poner a los volver a objetivos para sacarle reforzar. pantallazo? ¿Qué cosa, Nico? ¿Puede poner los objetivos para sacarle pantallazo? Ya. Chiquillos, les vuelvo a recordar, y se los he recordado más de alguna ocasión, las clases quedan grabadas, así que si hay algo que no alcancen a anotar o ver, lo pueden volver a ver después en el video de la clase. Yo estoy subiendo todos los videos lo antes posible, así que traten de prestar más atención y ir tomando apuntes como de cosas bien específicas, y después si quieren hacerlo con más calma y ordenado, lo ven en el Classroom. Muy bien. El concepto de fuerza, chiquillos, tenemos que recordarlo y tener claridad con él, bien lo que significaba, así que vamos a reforzar este concepto a continuación. Chicos, recordemos que el concepto de fuerza nos define una acción, siempre va a ser una acción de un cuerpo que ejerce sobre otro, o sea, algo es una acción o algo que ejerce un cuerpo sobre otro, en cual va a modificar siempre su estado de inercia, que era este estado en donde el cuerpo se encontraba en reposo o a velocidad constante. Es decir, cualquier fuerza que se aplique, que se genere, que se transmita de un cuerpo a otro, va a ser siempre una acción y que va a modificar el estado de inercia. O sea, va a estar
modificar el estado inicial de reposo o bien de velocidad constante. Recordad también, chiquillos, que la fuerza no es una característica o propiedad de un cuerpo o una persona, es decir, no es algo que tengamos, o sea, no olvidarnos este punto que siempre recordábamos de que las personas no tienen fuerza, sino que la capacidad para hacer una acción que genere una fuerza, es decir, ya sea aplicar, generar, transmitir, etcétera, cualquier acción que nosotros generemos para realizar una fuerza, es algo que se hace, es una acción, como se dice. No es una propiedad de la materia, no es algo propio de cada cuerpo ni de los distintos elementos que existen. Así que es muy importante marcar esa diferencia, tener claridad con ello, que no es una acción, digo, no es una acción, perdón, pero no es algo propio de cada persona. Entonces, por ejemplo, ahí en esa imagen que aparece abajito, donde está esta grúa transportadora, ella está ejerciendo una fuerza en la caja que lleva para poder transportarla de un lugar a otro. Ahí tenemos un ejemplo, el ejemplo típico, que es ejercer una fuerza para mover objetos, cambiarlos de posición, o hacer que un cuerpo que se está moviendo se detenga. En todas estas situaciones, chiquillos, va a estar presente la acción de una o más fuerzas. Recordemos que pueden existir más de una fuerza aplicándose al mismo tiempo. De esta manera, chiquillos, debemos entender este concepto de fuerzas de una mirada física, como se dice, y entender que la aplicación de una o más fuerzas puede dar resultados distintos y tenemos que analizar cada una de esas situaciones en las cuales se generan distintas fuerzas en distintas situaciones. Así que, ¿qué es central aquí? Recordar que la fuerza es una acción, algo que se realiza sobre un cuerpo, que modifica su estado de inercia y que no es algo propio. O sea, la frase de yo tengo fuerza, ya desde el año pasado la estábamos descartando, ahora tenemos con mayor razón que dejarla de un lado porque no debemos olvidar que es una acción lo que estamos generando. O sea, la forma de expresar que estamos generando fuerzas o realizando fuerzas es siempre a través de verbos, es decir, apliqué, generé, transmití, moví, etc. Siempre con un verbo. Junto con estos chiquillos, es importante tener claridad que la fuerza neta, la fuerza total también se llama, es un concepto que surge cuando aplicamos más de una fuerza al mismo tiempo en cuerpos que están presentes en distintos, en fuerzas sobre cuerpos que pueden ser en iguales, distintas direcciones y sentidos. Es decir, pueden ir en el mismo plano, pero recuerden que las direcciones eran el plano por donde el cual se generaba la fuerza, o en ese plano generar las fuerzas en sentidos opuestos o en sentidos iguales. Y debemos recordar, chiquillos, qué diferencias, qué características tenían las fuerzas aplicadas en igual o distinto sentido, asumiendo y recordando también que vamos a tener en cuenta que todos estos efectos solo van a ocurrir cuando las fuerzas se realicen en el mismo plano, en la misma dirección. Lo que va a cambiar en cada situación va a corresponder al sentido de aplicación de la fuerza. De esta manera, chiquillos, se define la fuerza neta como la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Me falta escribir sobre el cuerpo. Vamos a arreglar el tiro para que después cuando lo vean no se confundan. Vamos a arreglar el tiro esa frase. Sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo. Ahí. Entonces, la fuerza neta define, chicos, como bien dice ahí, la suma de las fuerzas que actúan o se generan sobre un cuerpo. Recordemos, chiquillos, que si las fuerzas son en igual dirección y en igual sentido, se van a sumar, es decir, se van a potenciar los efectos de cada una de estas fuerzas y de la acción que éstas generan. En cambio, si son en sentido contrario, como en el segundo ejemplo, en la segunda situación, estas se van a restar. Es decir, cada vez que apliquemos fuerzas, debemos fijarnos muy bien en el sentido de aplicación de estas. Si ambas fuerzas van en el mismo sentido, estas se van a sumar, aumentando su efecto, mientras que el efecto que estas produzcan, y si se generan en sentidos opuestos, estas se van a restar, quedando la fuerza neta con el signo de la fuerza mayor. Es decir, para el segundo caso, si la fuerza
de la mujer es mayor que la del hombre, en este caso, el sentido de aplicación de las fuerzas va a ser positivo. En cambio, si la fuerza del hombre fuese mayor que la de la mujer, como lo está haciendo hacia la izquierda, el sentido de aplicación sería, el sentido de las fuerzas sería negativo. Recordemos, chiquillos, no olvidar, como siempre, la regla de los signos para los sentidos de las fuerzas, que las fuerzas aplicadas hacia la derecha o hacia arriba son positivas, y que las aplicadas hacia la izquierda o hacia abajo son fuerzas con sentido negativo. No olvidar nunca esos dos detalles, chiquillos, muy importantes, porque eso nos van a marcar la diferencia a la hora de determinar la fuerza neta. Es decir, podemos tener una suma de fuerzas negativas, es decir, dos fuerzas que vayan en el sentido contrario al positivo, o tener dos sumas de fuerzas en sentidos positivos, es decir, sumar dos negativos o sumar dos positivos. Pero lo que nunca vamos a tener que olvidar es que cuando las fuerzas se apliquen en sentidos opuestos, se restan estas fuerzas y se deja el signo de la fuerza mayor. Y una forma que yo tenía, chiquillos, para evitar complicarles un poco el tema de la aplicación de las fuerzas, es que las sumaran o restaran siempre con números positivos. Y el resultado final, el signo va a depender de hacia dónde se está moviendo el cuerpo. Si se mueve hacia la derecha es positivo, si se mueve hacia la izquierda es negativo, o si se mueven en sentidos opuestos, el signo manda el de la fuerza mayor. Pero todo esto siempre, chiquillos, queda asociado a la fuerza neta. ¿Se han entendido, chiquillos, estos primeros conceptos de fuerza? No, profe, se entiende muy bien. Se entiende bastante bien. ¿Todo claro? Sí, sí, profe, está todo claro. Ya. Entonces, situaciones tan sencillas como el tema de ir viendo los sentidos de aplicación de las fuerzas va a quedar determinado siempre por la fuerza neta. Puede que haya una o puede que haya muchas fuerzas aplicadas al mismo tiempo, pero cualquiera sea este caso, chiquillos, siempre debemos considerar esta regla. Y fuerzas de igual sentido se suman, fuerzas de distinto sentido siempre se van a restar. Muy bien. Estos son como, por así decirlo, chiquillos, dos conceptos fundamentales, básicos que debemos tener claro con respecto a las fuerzas. Por una parte, el de fuerza como concepto, como acción generada, y por otro lado, el concepto de fuerza neta o fuerza total, que define la cantidad, la fuerza total que es aplicada sobre un cuerpo y que va a depender si los sentidos de aplicación son iguales o distintos. Claro, con eso, chiquillos, tenemos que pasar a ver las leyes que explican el comportamiento de las fuerzas aplicadas en este caso, en cualquier caso, en verdad, que corresponden a las leyes del movimiento de Newton. Estas tres leyes, chiquillos, no debemos olvidar que hacen referencia a el movimiento de los cuerpos y las acciones que se generan en este caso, y también las consecuencias y los efectos que estas van a tener. No olvidar, chiquillos, que si viendo esto no está en la diapositiva, recordad, chiquillos, que las fuerzas pueden generar dos efectos. Uno es que las fuerzas, por una parte, las fuerzas pueden cambiar el sentido, cambiar la posición, cambiar el movimiento, o cambiar la forma del objeto. Las fuerzas, entonces, chiquillos, vamos a colocar aquí. Las fuerzas pueden perdón, cambiar el movimiento o cambiar la forma de este. Es decir, sí, Sofía, eso lo vimos el año pasado. Profe, Dime. por ejemplo, cuando una bala rebota contra un muro y va hacia otra trayectoria, ¿cambiaría la forma del movimiento o solo la trayectoria? Es que debemos tener claridad que el cambio de movimiento involucra todas las variables de movimiento. Por eso no hablamos específicamente de la velocidad, de la posición, de la distancia, el desplazamiento, etc. Movimiento, como lo hemos visto de manera general. Es decir, una fuerza puede cambiar el movimiento de un objeto, cambiando su velocidad, cambiando su posición, cambiando su desplazamiento, etc. Porque todos están conectados al mismo concepto, que es el concepto de movimiento.
Es bueno aclarar eso, chiquillos, porque ahora no hablamos de un concepto de movimiento específico. Ahora vamos a hablar a grandes rasgos, chiquillos, de este concepto de movimiento como dirección, sentido, distancia, desplazamiento, velocidad y aceleración también. Así que todos esos conceptos se engloban en una forma. Y cambiar la forma es cuando la fuerza aplicada puede mover o no el objeto, pero recordar que este cambio de forma puede alterar la forma, valga la redundancia, original del objeto, haciendo que este cambio de forma sea temporal, como un resorte, que aplicar la fuerza se modifica su forma por un momento y después vuelve a su forma original, o bien cambia su forma de manera definitiva. Por ejemplo, quien ya no puede volver a la misma forma que tenía antes, o se rompe. También el que el cuerpo se rompa también aplica la regla de que cambió su forma, de forma definitiva, porque claramente el cuerpo no va a volver a su forma original. Dicho esto, chiquillos, vamos a explicar las leyes del movimiento de Newton, las 3 leyes del Newton, y tener claridad, chiquillos, con eso, que vamos a analizar las fuerzas a partir de estas 3 leyes. Siempre tenemos que ir atada a ellas. Así que vamos con ellas, vamos con esto. La primera ley, chiquillos, no olvidar que corresponde al la ley del principio de inercia. ¿Qué señalaba esta ley, chiquillos? Que un cuerpo se va a mantener en estado de reposo o movimiento a velocidad constante, que era el estado de inercia que ya habíamos señalado anteriormente. Se va a mantener en este estado, chiquillos, a menos que una fuerza externa rompa este estado. Es decir, un cuerpo se va a mantener en reposo o a velocidad constante en cualquiera de esas dos situaciones, se va a mover siempre igual o va a mantenerse en reposo, a menos que una fuerza externa a él, algo que ocurra externo a él, cambie este estado, rompa este estado y lo haga moverse o cambie su movimiento a como lo llevaba antes, pudiendo ir más rápido, más lento o de plano detenerse por completo. Es por eso, chiquillos, que aparece el ejemplo de los carros de supermercado, que si están quietos van a estar en su estado de inercia, y a menos que nosotros empujemos el carro, lo saquemos de su posición original, o vayamos más rápido o más lento con él, de como íbamos antes, vamos a tener, chiquillos, el estado de inercia roto. Ahí rompemos el estado de inercia y lo cambiamos a uno diferente al original. O sea, la inercia ya no está presente en esta situación. Un choque de autos puede servir como ejemplo siempre y cuando consideremos que los vehículos antes del choque están moviéndose a una velocidad constante y la fuerza que uno aplica sobre el otro sería la fuerza que rompa la inercia del cuerpo contrario. Es decir, si chocamos un vehículo con otro, cada uno lleva su movimiento constante y la fuerza del choque que uno aplica sobre el otro va a cambiar la inercia del otro cuerpo en este caso. Así que esa quedaba, recordamos, chiquillos, definida como la primera ley de Newton, el principio de inercia. ¿Alguna duda con él, chiquillos? No, profe. ¿Todo claro? Sí. Ya. Esta es la ley, chiquillos, que muchas veces se confunde con la tercera, que es la de acción y reacción, pero debemos recordar que la primera, por algo se llama inercia. O sea, todo gira en torno a la inercia del cuerpo. ¿Qué quiere decir esta inercia? Recordar que tiene que ver con el estado de reposo de un cuerpo o que este cuerpo se esté moviendo a velocidad constante. Cualquiera de estas dos situaciones va a definir el estado de reposo. Más que un cuerpo que mueve a otro en reposo, vamos a hablar de un cuerpo que saca del reposo a otro, o que saca de su estado de inercia. Vamos a englobarlo más, Iván, que puede ser un cuerpo que rompe la inercia del otro, es decir, un cuerpo que al aplicarle una fuerza a otro va a romper su estado de inercia, que es o que esté en reposo o a movimiento a velocidad constante. Claro, como tomar una lata de bebida de la mesa, eso también es un ejemplo.
Pero todo va a girar siempre en torno a estos dos estados. No olvidarlo, chiquillos, porque generalmente el estado de inercia se asocia únicamente al estado de reposo, pero el estado de inercia también ocurre cuando el cuerpo se mueve a velocidad constante. ¿Tú dices que los dos cuerpos tienen reposo, Iván? ¿O no? No entiendo mucho tu pregunta. Ya, bueno. Entonces, chiquillos, lo importante es tener claridad que el principio de inercia va a girar siempre ante estos dos estados de inercia, porque un error que pude ver mucho en la evaluación diagnóstica fue que muchos no asociaron la inercia con un estado de movimiento a velocidad constante, y también lo es. Muchas veces los ejemplos que se ocupan para explicar esta ley no incluyen el estado de inercia como velocidad constante. Generalmente se va uno siempre al estado de reposo, que es como el estado más fácil, por así decirlo, de identificar, pero no debemos olvidar, chiquillos, que la inercia también está presente en cuerpos que se mueven a velocidad constante. La segunda ley de Newton, chiquillos, la más importante de todas, la que define la matemática, detrás de las fuerzas y leyes de Newton, es la segunda ley, que es el principio de masas. Esta ley, chiquillos, señala que y establece la relación entre la masa del cuerpo que se está moviendo, al cual se le está aplicando la fuerza, o el que está siendo movido por una fuerza, y la aceleración que adquiere debido a esta fuerza. Es aquí, chiquillos, donde la segunda ley toma vital importancia, porque esta es la que define la causa de que un cuerpo se mueva. Es decir, la causa que un cuerpo se mueva va a ser la aplicación de una fuerza, que va a aplicarse sobre el objeto, que va a cambiar su posición y cambiar su velocidad, es decir, le va a imprimir una aceleración al objeto, y que esta fuerza aplicada tiene directa relación con la masa que tenga. Javi, déjame dejar tu pregunta para el final, cuando ya tengamos la segunda y la tercera ley explicada. Ahí la tomo para que así vamos a analizar bien, y entre todos la pregunta que me hace, porque también tus compañeros pueden ahí, y compañeros pueden aportar ideas, y también puede ser una buena discusión. Cualquiera sea el caso, chiquillos, en el cual estemos definiendo una fuerza aplicada con la masa que tenga el objeto al cual se le aplica la fuerza y la aceleración que va a adquirir debido a la fuerza externa que se le aplicó, siempre debemos recordar que las fuerzas se van a medir en la unidad oficial, que es el Newton, en honor a Sir Isaac Newton, que fue el padre de estas leyes y que definió la física mecánica, que es la que hemos estado viendo estos últimos años. Masa por aceleración, corresponde entonces en este caso a la definición matemática de la segunda ley de Newton, que relaciona la masa con la aceleración como la fuerza que está siendo aplicada en el objeto. Ya. Ahora el Iván me explicó un poco la pregunta, sobre respecto a lo de la primera ley. Me dice, un auto es en reposo, pero el motor es el que rompe ese estado. Sí, chiquillos, entender también que un cuerpo en reposo siempre tiene que haber una fuerza externa a el cuerpo que lo mueva. En este caso, vamos a tener que hilar bien fino en la pregunta que me hace el Iván, que me pregunta, un auto que está en reposo, pero el motor rompe este estado y lo empieza a mover. Debemos ser bien específicos y hilar bien fino con esto, porque quien mueve el auto no es el chasis, no es el motor, son las ruedas las que mueven el auto. ¿Qué hace el motor? Aplica una fuerza motriz, una fuerza mecánica, que empieza a mover todo este sistema bien complejo que tienen los motores de los autos, lo cual va a generar una fuerza que va a mover las ruedas que van a sacar al vehículo de su estado de reposo. Si somos bien específicos, lo que se mueve en el vehículo son las ruedas. Por ende, quien rompe el estado de reposo de las ruedas es el motor del auto. Haz algo ajeno a las ruedas. ¿Se va entendiendo un poco, Iván? ¿Y los demás? Es buen punto el que da el Iván en esto. El motor es externo, es distinto a las ruedas.
el motor aplica una fuerza en su sistema que es capaz de mover las ruedas, que por consecuencia mueve el auto. Pero la fuerza aplicada del motor en las ruedas es una fuerza externa a las ruedas. No se rompe la regla de la primera ley de Newton, que es una fuerza externa al cuerpo que rompa la inercia y haga que el cuerpo se mueva. Es decir, la fuerza con la que el auto se mueve no viene de las ruedas, viene del motor, fuerza externa a las ruedas del auto, que hacen que finalmente pueda moverse de un lugar a otro. ¿Se entiende, chiquillos? Es un buen punto el que de ahí van, porque uno ahí, como que si el auto se está moviendo y está en reposo, como que uno puede llegar a pensar que el mismo auto está moviéndose a sí mismo, y eso rompería un poco el esquema de la primera ley. Pero por eso digo que hay que ser bien específicos con esto, e hilar bien fino con esto. El motor mueve las ruedas del auto, el cual mueve todo el auto después. Una fuerza externa a las ruedas, el auto se mueve. Ya, me explicamos entonces, luego de este paréntesis con la pregunta que había quedado pendiente del Iván, es la segunda ley. Voy a dejar tu pregunta para después, Sofía, también con la de la Javi. La segunda ley de Newton-Thomas, y para todos y todas, es la ley que define el estado fundamental de las fuerzas, que es la cantidad de fuerza que se está aplicando a un cuerpo, que va a quedar determinada, chiquillos, por la masa que tiene el objeto al cual se le está aplicando la fuerza o que está sintiendo sus efectos, y la aceleración que va a adquirir debido a esta fuerza. En este caso, chiquillos, en cualquiera de estas situaciones, siempre debemos recordar que la unidad de medida de las fuerzas va a ser el newton, y que queda definido por el producto o multiplicación de la masa por la aceleración que genera esta fuerza aplicada. Es decir, para determinar la fuerza que fue aplicada o por la cual un objeto se está moviendo y está cambiando su estado inicial, va a quedar determinada por la masa que tiene el objeto y por la aceleración que se le imprime, que va adquiriendo a medida que se mueve debido a la fuerza aplicada. Y todo esto siempre medido en la unidad de Newton. No sé si quedó más claro ahí, Tomás, y los demás que podían todavía tener dudas con esto. ¿Quedó claro ahí? Sí. Sí, profe. ¿Tiene algo más claro? ¿Tomás? Ya, genial. Entonces, primera ley, inercia, lo del reposo o movimiento constante que se rompe. El principio de masa es la segunda ley, que define matemáticamente la fuerza aplicada según la masa del objeto y la aceleración que adquiere, siempre medida en Newton. Y la tercera ley, chiquillos, es el llamado principio de acción y reacción, que señala que en palabras bien simples, señala que para cada acción corresponde una reacción igual, pero en sentido y dirección contraria. Profe, ¿por qué se Sí. confunden la tercera ley con la primera? Por un mero nombre, más que nada, Nico. Muchos se la confunden por nombre, no tanto por lo que es la ley, sino que la confunden de nombre, más que nada. Lo he notado mucho en las pruebas y en el mismo diagnóstico, que muchos confundieron la primera y la tercera ley por nombre. Sabían a qué se refería la ley. Quiero entender y quiero creer también que sabían a qué se refería cada ley, pero el nombre es el donde falla. Entonces hay que repasarlo de nuevo, por eso estamos haciendo esto, para reforzar esta idea de los nombres de cada una de las leyes. Entonces, para cada acción corresponde una reacción, para cada fuerza aplicada sobre un objeto corresponde una fuerza contraria en sentido y dirección. Siempre las fuerzas, las vamos a anotar aquí, de un momento, vamos a anotarlo aquí, el par, acción-reacción, se genera en cuerpos distintos. Es decir, un cuerpo genera la acción y como reacciona a el otro la genera en regreso. Ahora sí. Es como cuando uno arroja una pelota contra una pared y rebota. Claro, el rebote en la pared va a ser, la acción va a ser la fuerza con la que la pelota golpea la pared. Y la reacción va a ser la fuerza con la que la pared va a empujar en sentido opuesto al objeto, que en este caso la pelota, que rebotó en ella. Por eso destaco aquí y lo coloco aquí bien detalladito. Pongo esto que el par acción-reacción siempre ocurre en cuerpos distintos. Es decir, uno genera la acción y el otro en sentido contrario genera la reacción.
En la cama elástica también ocurre lo mismo, chiquillos. La acción es la fuerza, el peso de nuestro cuerpo que cae en la cama elástica y rebota en el material elástico de ella, y la reacción va a ser la fuerza que el elástico, el material elástico que tiene la cama, nos empuja de vuelta. Entonces, acción y reacción, cuerpos distintos, generados Profe. siempre un par, y siempre es al mismo tiempo. Eric, Profe, va a ser un poco cruel lo que voy a decir, pero si fuera un gordito, se va a reventar, se va a romper. no, eso, es que mira, eso creo que lo vimos el año pasado, que es lo de la fuerza elástica, que hay un concepto que se llama el límite elástico. Es decir, esta idea de la acción y la reacción va a ocurrir siempre y cuando no sobrepasemos el límite elástico, es decir, el límite de fuerza que puede soportar un elástico sin romperse y deformarse definitivamente. Eso lo podemos dejar incluir también en la tarea complementaria para que recordemos esos conceptos que igual son súper importantes. Entonces, vamos a agregar aquí también, para que no se nos vaya, y ocurre al mismo tiempo. No una después de la otra, siempre las dos fuerzas, acción y reacción, ocurren al mismo tiempo en los cuerpos distintos. Uno genera la acción y el otro cuerpo va a generar una fuerza en sentido contrario. Cualquier ejemplo que se les pueda ocurrir, chiquillos, donde hay una situación en donde alguien recibe una fuerza y la otra cosa o la otra persona que tiene una fuerza en sentido contrario, va a caer en el ejemplo de acción y reacción. Que cuando disparemos una bala a un chaleco antibalas, la bala rebote de vuelta, acción, la fuerza con la que va la bala hacia el chaleco, la reacción, la fuerza que el chaleco antibalas hace para hacer que la bala rebote en sentido opuesto. Pegarle a la pared también, todo lo que genere un par, que siempre va en par, va a generar efectos de acción y reacción. Estoy buscando la pregunta de la Javi que me hizo delante. Por aquí está, aquí está. Profe, si uno con una de esas pistolitas de juguetes le dispara una lata y cae, ahí también tenemos, chicos, cuando uno dispara con estas pistolitas, como las pistolas Nerf, y dispara hacia una lata que está en reposo, ahí tenemos aplicada la primera ley. ¿Por qué? Porque la lata está en reposo, en inercia, y la fuerza del proyectil que disparamos es la que rompe esa inercia, sacando la lata de su estado inicial y haciendo que se mueva. Y en el columpio, la Sofi Cañete me pregunta si es que en un columpio está el estado de inercia. Claro, con nuestro cuerpo estamos sacando el columpio del estado de inercia y lo empezamos a mover. Situación muy parecida a lo que ocurría antes con el auto. Uno creerá que la fuerza la estamos aplicando el mismo columpio en nosotros mismos. No. La fuerza externa, en este caso, que rompe la inercia del columpio, es la fuerza con la que nosotros nos movemos. Y movemos el columpio y lo sacamos de este estado de reposo. ¿Se entiende, chiquillos? Profe, Sí, profe. ¿Sí? lo quiero mucho. Gracias. Entonces la idea, chiquillos, es que en estricto rigor, las tres leyes de Newton están presentes en todas las situaciones. Siempre están. Las tres están. Pero una va a ser más notoria que la otra. Por ejemplo, si vemos la imagen que está aquí, donde está este par de patinadoras empujándose, están las tres leyes igual. Inercia está presente porque si una de las patinadoras mueve a la otra, está rompiendo su estado de inercia. Cada una está aplicando una fuerza sobre la otra que va a depender de la masa de cada una y de la aceleración que va a adquirir debido a la fuerza del empuje entre sí. Y la tercera ley, la acción y reacción. Una empuja a la otra. Si golpeamos un objeto, si la fuerza que, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la Javi de golpear con un proyectil una lata, también están presentes las tres leyes. La primera, que ya señalamos que es romper la inercia con el golpe del proyectil a la lata, una fuerza aplicada. Segunda ley, la fuerza con la que el proyectil va a impactar a la lata va a depender de la masa del proyectil y de la aceleración que lleva al punto y al momento de llegar a ese disparo. Y acción y reacción, la acción, disparar y que choque el proyectil en la lata, y la reacción va a ser la fuerza, una pequeña fuerza contraria que va a empujar la lata al proyectil. Es por eso, chicos, que cuando se ha fijado que cuando ustedes disparan proyectiles, estos como de juguete, estos de estos Nerf, uno pega y el proyectil no sigue avanzando, sino que como que rebota hacia atrás, o como que se cae al suelo.
Eso pasa porque la reacción de la lata hace que pierda su movimiento y se encalla. Entonces, es que más que casi siempre, Iván, siempre están las tres leyes. Las tres leyes siempre están presentes, solo que una va a ser más notoria que las demás. ¿Se entiende? Entonces, cuando veamos ejemplos de... hay algo que yo también me puse a pensar, el que yo les dé situaciones y ustedes me digan cuál es la ley que está presente, creo que voy a tener que volver a plantearme la forma de preguntarlo, sino que voy a tener que, ante una situación, ustedes identificarme en qué momento de la situación está presente cada una de las leyes, porque Newton dijo que una fuerza es real siempre y cuando que las tres leyes estén presentes. Entonces, cometí un error al pedirles que me identificaran la que está presente, porque están las tres. Pero lo importante es saber identificar en qué momento o en qué situación, en qué parte de esta situación está presente cada ley. Y eso lo vamos a ir trabajando poco a poco, chiquillos, la próxima semana o la siguiente clase, porque la próxima clase, ejercitación sí o sí. La próxima semana o la siguiente clase, vamos a ejercitar sí o sí estos conceptos, vamos a recordar un poco también de lo anterior de movimiento, y además recordar también un poco la aplicación de estas leyes de Newton, tanto identificando cada ley de Newton en una situación particular, o determinando matemáticamente la fuerza o la variable faltante en esta segunda ley de Newton. Bien, ¿Profe? chiquillos, ¿sí? Dime. La segunda ley de Newton, la que usted acaba de explicar, ¿va a estar relacionada con geometría? Por así decirlo, pregunto. ¿Con geometría en qué Porque, sentido, Rodrigo? o sea, es que igual había pensado en que, por ejemplo, si algo impacta a un objeto, ¿en qué ángulo tendría que pegar? No Ah, sé. sí, que eso ya ¿Eso es se va a cuando... ver? Sí, sí, sí. No, no lo vamos a ver porque eso no está dentro de los contenidos del año y no está dentro de los programas del ministerio, que antiguamente se veía que es la física en dos dimensiones. Cuando vemos aquí estamos hablando solamente de situaciones en una dimensión, pero también se puede desarmar esto a dos dimensiones, viendo en qué ángulo quedó después, o con qué ángulo se disparó, etc. Entonces nos vamos a ir al caso más general, que es en una pura dirección, en un puro plano, horizontal o vertical. Ah, ya. Eso se va a ver, por así Eso de decirlo. la universidad, generalmente el primer año de universidad siempre se ve en física, Ah, van a ya. ver esto y van a partir con esto, y luego van a avanzar con dos dimensiones. También se puede predecir la trayectoria, hay una parte de la física del movimiento que se llama lanzamiento de proyectiles, que uno puede predecir la trayectoria que toma y a dónde va a caer. Eso no, lamentablemente no lo vemos, chiquillos, este año, no se ve en realidad en la media, pero y eso más les serviría un poco más para el primer año de universidad. Así que aquellos interesados que quieran meterse más con el tema me pueden ir avisando. Ya, chiquillos, dejamos la clase hasta aquí. La próxima clase, ya sea la próxima semana o cuando sea, vamos a reforzar estos conceptos, vamos a hacer una actividad que va a estar evaluada, de qué manera ahí les voy a ir informando, pero todo va a ser en miras para poder partir con una buena base, con un buen recordatorio de contenidos para la primera unidad de física de este año, que conecta directamente lo que estamos viendo ahora en el repaso. O sea, que haya entrado esto en el diagnóstico, que estemos repasando esto, no es porque sí, va directamente relacionado con la primera unidad. Ya, chiquillos, dejamos la clase hasta acá, esperando que todas y Una, todos estén muy, muy bien. Nos una, encontramos en la próxima clase. Cuídense mucho y recuerden revisar el Classroom, que muy se va a bien, estar profe. subiendo material y las clases grabadas como siempre. Así que los que están conmigo en física nos encontramos en la tarde, y los demás que tengan muy buen fin de semana y que estén muy, muy bien. Nos vemos, chiquillos.